Capítulo 131. Conseguí un Servant. Tiradas diarias convierte la mala suerte en fortuna. El eslogan ardía a través del gachapón del sistema, casi como si estuviera tentando al maestro a crear alegría a partir de un simple salario. Una sola tirada ya me dio la suerte de un emperador europeo. ¿Y qué pasará con 150? Ascendería al cielo. Murmuró Solmercer, con la mirada firme. 150 tiradas, voy por todo. 3 puros, 4 soberanos, 5 emperadores, 6 divisiones, 7 estrellas, 8 extremos, 9 glorias, 10 capitales. Todos los dioses de todos los reinos, bendíganme con buenas tiradas. Con la oración final, los 1500 millones de denmi que acababan de llegar se transformaron en números imaginarios, deducidos directamente de su cuenta. 10 millones de denmi por tirada. 1500 millones significaban 150 tiradas. El pool parpadeó con luces blancas, verdes y azules, salpicadas de púrpuras, y ocasionalmente doradas. 150 campanadas resonaron antes de que el carrusel se detuviera. Las 150 cartas, incluida una dorada garantizada a elección, fluyeron hacia el almacenamiento temporal del sistema. Al revisarlas, Sol vio una variedad deslumbrante. Las cartas blancas eran solo necesidades diarias, no valía la pena enumerarlas, pero bastaban para que una persona sobreviviera toda una vida en un apocalipsis helado. Incluso había una réplica a tamaño real, para uso en el tiempo libre. Las cartas verdes eran en su mayoría equipo, algunas armas finamente elaboradas, nada demasiado útil para él ahora, así que las ignoró. Al menos, ahora tenía provisiones de emergencia para un siglo. Por encima del verde, solo había 20 cartas azules. Artefactos místicos como el volumen Hirargirun, bala de origen de Kiritsugu Emiya, cañón de riel futurista y hoja de alta frecuencia. 3 conjuntos de vestimenta de Fate barra Grand Order. Uniforme de la Asociación de Magos, atuendo de ceremonia dorada y vestimenta Royal Brand. Elegantes, y cada uno le daba aproximadamente un 10% de aumento en sus estadísticas. Entre los azules, incluso obtuvo un par de Ebony y Bori, el mismo tipo de pistolas que ya empuñaba. Claramente no era el par personal de Dante, sino el tipo que millones de jugadores habían equipado en el juego. Si hubieran sido las de Dante, al menos serían púrpuras, quizá incluso doradas. Luego vinieron 15 cartas púrpuras, la cantidad garantizada estándar. 5 cartas de habilidad, 10 cartas de armas. Absorbió las habilidades de inmediato. Cuerpo de hierro, maestría con la espada, fuerza de 100 toneladas, asura de un solo corte, vitalidad de dragón. Su durabilidad se disparó, su esgrima alcanzó el reino de un maestro, su fuerza bruta saltó de 10 toneladas a 110, y ahora tenía resistencia de sobra, 2 riñones funcionando sin parar. El aumento de poder fue inmenso, prácticamente podía eliminar de un solo golpe a su yo del pasado. Bueno, no exactamente su yo pasado, siempre podía rodar para esquivar eternamente. Esa mecánica rota volvía intocable a cualquiera. Las 10 armas púrpuras las guardó para después. Luego vinieron 5 cartas doradas aleatorias, más una carta dorada de selección personal. Una dorada cada 30 tiradas, una garantizada a las 100, sus resultados cuadraban. Incluso consiguió una dorada extra más allá de la garantizada. Pero entre ellas, una descripción congeló su atención. Al igual que su primera carta dorada, base espiritual. Yanshong y más NG versión mejorada 10 veces, esta también era una carta de espíritu heroico. Base espiritual. Nikola Tesla, obtén todas las habilidades del espíritu heroico Nikola Tesla. El sistema de gachapón de FGO debe ser ese científico. Sin dudarlo, Sol aplastó la carta, heredando el legado del hombre. En la realidad, Nikola Tesla fue un científico de los siglos XIX-XX, inventor, físico e ingeniero eléctrico, el padre de la corriente alterna. Un pionero de su época. En FGO, era más que eso. Una piedra angular de la civilización. Un genio que controlaba el electromagnetismo, que desentrañó los secretos divinos del trueno y regaló la electricidad a la humanidad. Su logro lo elevó a espíritu heroico, y sus talentos fueron clasificados como incalculables. Si el Tesla real fue un genio fugaz, el Tesla de FGO era un intelecto de nivel divino digno de un asiento en la sociedad de genios del Honkai Star Rail. Porque la ciencia de FGO se sostenía sobre fundamentos mágicos, compartiendo terreno con la autoridad divina.
Eso significaba que Tesla realmente arrebató el trueno a dioses como Zeus e Indra, entregándoselo a la humanidad. Un mortal que triunfó sobre Dios es sin duda una hazaña digna de la mirada de león de la erudición. Algunos podrían afirmar que los genios de la Tierra palidecen ante el cosmos, pero la tradición de Type Moon demuestra lo contrario. Una sola Tierra abarca infinitas líneas temporales paralelas, y el trono de los héroes las trasciende todas. Estos espíritus heroicos no fueron elegidos de unos meros 7.000 millones, fueron elegidos a través de incontables iteraciones de esos 7.000 millones. Bajo esa escala, su selección rivalizaba con los estándares de la sociedad de genios. Momentos después, la base espiritual se fusionó por completo. Sol se encontró en un laboratorio abarrotado. Planos y componentes esparcidos por todas partes. Un hombre de cabello salvaje lo observaba fijamente, arrogancia irradiando incluso a través del desorden. Casi demasiado arrogante, pero con razón. Un genio sin igual, el Prometeo moderno, el hombre que trajo el trueno de Zeus a la Tierra. Nikola Tesla. Puedo cortar incluso las estrellas. Sol abrió los ojos, repitiendo la infame proclamación de Tesla. En ese momento, tras haber heredado todo el poder de Tesla, comprendió el brillo del genio. Para que un simple humano hablara de cortar estrellas, debía poseer algo que ninguna mente ordinaria podría comprender. Sol echó un vistazo a su panel de estado, más deslumbrante que cualquier 5 estrellas nativo. Sistema Gacha FGO versión 1.0 a tu servicio. Anfitrión. Sol Mercer. Edad. 22. Fuerza. B. Resistencia. B. Agilidad. B. Maná. B. Espacio personal. Demasiados para mostrar ver detalles. Fantasma noble. System Kera 1, leyenda de la humanidad, maestro del rayo. Habilidades innatas. Cuerpo de hierro, maestría con la espada, fuerza de 100 toneladas, asura de un solo corte, vitalidad de dragón, regeneración de alta velocidad, maestría en todo vehículo, maestría en toda arma, gran maestro de artes marciales, electrodinámica A, genio del conocimiento AEXI. Habilidades conceptuales. Munición del águila, dios del juego, dualidad de vida y muerte, esquiva. Capítulo 132. Esperanza de viajar entre mundos. El cambio en sus atributos fue nada menos que devastador. Desde una base completamente de rango C, había dado un salto repentino a un nivel completamente de rango B, una diferencia de 10 veces entre ambos rangos. En realidad, este asombroso aumento de estadísticas no provenía en absoluto de la base espiritual de Tesla, sino más bien del conjunto de cartas de habilidad de la recompensa púrpura. La base espiritual de Tesla no era particularmente competente en atributos como fuerza, agilidad o resistencia. El único cambio real que trajo fue la nueva entrada de maná de rango B. El maná era una energía especial del mundo de Type Moon, pero tras la optimización del sistema se convirtió en una forma de poder universal y altamente versátil. Donde la fuerza elemental fallaba, la energía Honkai triunfaba. Para Sol Mercer, el maná ahora cumplía ese papel igual de bien, podía sustituir casi cualquier forma de energía para alimentar habilidades provenientes de distintos mundos. Con fuerza y cantidad de rango B, su maná era comparable al de Diluc de Teyvat. Sin duda, las reservas de energía de Diluc ya se encontraban en la cúspide absoluta por debajo de los arcontes. Alcanzar el rango A significaba un poder comparable al de un Adeptus, lo suficiente como para que un caster con maná de rango A solo quedara ligeramente por debajo de un verdadero Adeptus casi igual. Por supuesto, aunque el atributo de maná era importante, la base espiritual de Tesla ofrecía dones mucho mayores. Sus habilidades innatas y su devastador noble fantasma. Electrodinámica A. Convierte la bioelectricidad y el maná de forma intercambiable. Ciertos ataques de energía pueden ser absorbidos y convertidos en energía. Aumenta masivamente el control sobre las habilidades eléctricas. Genio del conocimiento X. La forma más elevada de intelecto humano. Aparte de dones innatos o habilidades físicas, cualquier destreza puede alcanzar rápidamente una competencia de nivel AB. Pionero de las estrellas X. Reconocimiento de la propia voluntad planetaria, otorgando la capacidad de abrir nuevos mundos. System Kera 1, ex leyenda de la humanidad, maestro del rayo. Un noble fantasma de primer nivel. Solo con la sabiduría humana, recrea el trueno de Zeus sobre la tierra. Poder suficiente para aniquilar a toda la población de una ciudad. Electrodinámica A, genio del conocimiento AX y pionero de las estrellas X, y con esto puedo desarrollar plenamente mis habilidades.
Casi he alcanzado el nivel de genialidad de Tesla. Sol sintió cómo su mente se despejaba, un vasto conocimiento inundándolo por primera vez. No pudo evitar saborearlo. Si hubiera tenido este cerebro antes de cruzar mundos, al menos me habría convertido en algún gran criminal financiero. Con este nuevo conocimiento y poder, no pudo evitar mirar a su antiguo yo como a un tonto. Ahora, aunque construir un Gundam con las manos desnudas podría ser demasiado, fabricar una armadura de exoesqueleto no representaba ningún problema. Respaldado por estas habilidades, control electromagnético nivel 5 se elevó a nuevas alturas. No bajo la influencia de Tesla, ahora debería ser nivel 5.5, solo un paso más cerca del reino divino de detener la rotación de la Tierra. Con un destello de intención, tenues chispas violetas danzaron en su palma. Comparado con sus torpes intentos instintivos de antes, su control ahora era preciso, microscópico. La misma corriente ahora podía impulsar un cañón de riel con el doble de potencia de fuego. Con un control más fino, podía extender la trayectoria de aceleración electromagnética, amplificando aún más su potencial destructivo. Apilado todo, su cañón de riel actual podía disparar un proyectil de tungsteno de 50 kilogramos a 20 veces la velocidad del sonido, atravesando sin esfuerzo toda una calle de Sexta Calle. Si lograba llevar el control electromagnético a nivel 6, el umbral divino, entonces detener la rotación de la Tierra aunque fuera por un segundo podría borrar la civilización misma. Siento que de repente te volviste más fuerte y me lo estoy imaginando. Raiden Makoto frunció el ceño, examinando el arco eléctrico en la punta de los dedos de Sol. ¡Qué extraño! Era claramente la misma habilidad, y sin embargo él se sentía infinitamente más fuerte que ella. Como se espera de la antigua Arconte Electro, tiene sentidos agudos. Sol le dio unas palmaditas en la cabeza con una sonrisa. Pero no es una pequeña mejora. Es una enorme. La fuerza de mi control electromagnético se duplicó, y mi precisión aumentó más de 10 veces. A este nivel, se sentía verdaderamente omnipotente. Un pensamiento comenzó a agitarse, quizá incluso podría intentar la rotación de campo magnético. Con una fuerza de nivel 5.5, probablemente podría impulsar la rotación del campo hasta 200.000 caballos de fuerza, aproximadamente el poder de una bomba nuclear humanoide, quizá incluso suficiente para resistir una pequeña explosión nuclear sin un rasguño. No te equivocas, puedo sentirlo, murmuró Baal, confundida. Pero ¿y no hiciste nada? ¿Cómo mejoraste? Recordaba la noche anterior. Sol solo se había ido a dormir. Nada de entrenamiento especial. Un salto tan drástico de la noche a la mañana era difícil de aceptar. Quizá y eso es simplemente lo que significa ser un genio. Sol suspiró dramáticamente. Baal puso los ojos en blanco, exasperada. Luego, Sol se volvió hacia los objetos dorados restantes. Desplazamiento del mar de árboles. Permite viajar entre mundos del árbol y el mar, basándose en un objeto cuyo origen pertenezca a ese mundo. Piedra de línea ley, huevo frito de Teyvat, moneda de la resurrección. Revive a una persona muerta a una condición perfecta. Puede usarse en otros. Se activa automáticamente si el anfitrión muere. 3 objetos de resurrección y supongo que mi pequeña vida acaba de volverse mucho más segura. Al observar el conjunto de herramientas de resurrección, Sol se sintió aliviado. Incluso con las técnicas conceptuales de Yang Shung y más NG manteniendo la muerte a raya, no había garantías. Algún día, un enemigo demasiado fuerte podría emboscarlo antes de que pudiera reaccionar. En ese caso, estos 3 objetos de resurrección lo salvarían. En este mundo, pocos podrían matarlo de inmediato. Pero otros mundos no eran tan indulgentes. El desplazamiento del mar de árboles demostraba que podía viajar entre ellos. Con objetos vinculados a mundos como anclas, podría cruzar hacia Teyvat, los reinos estrellados del Honkai. Star Rail, incluso los dominios colapsados del Honkai. Arcontes, tronos, principios celestiales, Erschers, bestias Honkai, emanadores, aeones, todos más allá de su alcance actual. Con solo un poder de nivel ciudad, ni siquiera estaba cerca. Comparado con un aeón del trazacaminos en el Astral Express, o incluso con una bestia del juicio final menor, no era nada. Aún así, y si era posible, quería ver esos mundos. Pensando en los estellaron un tersienés mocoso rubio, los dedos de Sol hormiguearon. No por su belza, sino para demostrarles que siempre hay alguien más descarado.
Ruega, príncipe abisal de los errores y que las estrellas aún brillen sobre ti. Calmándose, la mirada de Sol se posó finalmente en la última carta dorada de selección personal. Capítulo 133. El juicio de Shamash. Tarjeta dorada de selección. Relámpago Yatales, séptima llave divina juicio de Shamash, Homelander, manual de la espada arcoíris azul alma naciente, incineración del orden humano ex un uso, reescritura del sentido común humanoide un uso, noble fantasma. Rule Breakera, noble fantasma. Balmun la gran espada fantasmala, Zoan mítica. Fruta pez forma dragón azul. 10 opciones aparecieron ante Sol, dejándolo un poco decepcionado. Había pensado que la selección de las 100 tiradas significaba escoger cualquier tesoro entre los innumerables mundos. En cambio, solo era elegir una entre 10 cartas doradas. Aún así, era justo si el sistema listara cada artefacto de todos los mundos, jamás terminaría de elegir. Entre estas 10 cartas, la escala de poder iba desde devastación a nivel de calle hasta un apocalipsis capaz de colapsar estrellas. Devastación a nivel de calle. Homelander, con fuerza cercana a las 1000 toneladas y habilidades como la visión térmica. Destructor de ciudades. El Balmun la gran espada fantasmal de Siegfried, proveniente de Fate barra Grand Order, y la fruta del dragón azul de Kaido. Destructor de provincias. El manual de la espada arcoíris azul, un método de cultivo que alcanza el reino del alma naciente, de crónica del viaje de un mortal hacia la inmortalidad. Destructor de continentes. La séptima llave divina juicio de Shamash, forjada a partir de un núcleo Earthshare, cuya liberación total podía aniquilar continentes. Cuando era empuñada por Kevin Caslana, brillaba con el resplandor de una estrella moribunda, llevando incluso la sombra de la autoridad del fin. Nivel Exterminatus. Incineración del orden humano X, una carta de un solo uso capaz de borrar toda la civilización de la Tierra en una sola conflagración. Escenario de colapso estelar. Relámpago Yatales, la armadura que luchó contra la progenitora cósmica. Según la leyenda, destruyó un monstruo del tamaño de la propia Tierra. En cuanto a reescritura del sentido común, Sol sonrió para sus adentros. Eso sería útil para ciertos escenarios cuestionables. Entonces, ¿cuál debería elegir? Acarició distraídamente a Al mientras reflexionaba. Homelander estaba descartado, la fuerza bruta en el rango de los kilotones simplemente palidecía frente a las demás. El manual de alma naciente le interesaba, pero sin energía espiritual en este mundo, era inútil. Incineración del orden humano tampoco era opción. Un arma apocalíptica de un solo uso. Estaba disfrutando su vida aquí. No había necesidad de arrastrar al mundo entero a la ruina. Eso dejaba solo Relámpago Yatales y la séptima llave divina juicio de Shamash. Pero ¿y Yatales obtenía su poder de la propia Tierra? ¿Acaso el planeta de este mundo le prestaría su fuerza? Y aunque lo hiciera, ¿reconocería esa armadura a un desvergonzado como él? En cuanto a reescritura del sentido común, Sol la descartó con una sonrisa torcida. Aún no había caído tan bajo como para necesitarla. Además, no era control mental, no imponía lealtad, solo ajustaba percepciones. Claro, si no fuera de un solo uso, jamás la dejaría pasar. Entonces, en realidad solo hay una respuesta. Sol tomó la carta dorada grabada con una gran espada rojo dorada. El arma divina de Kevin y déjame presenciar el juicio de Shamash desatado. El juicio de Shamash, el arma de Kevin Caslana en Honkai Impact. Un armamento mata dioses situado en la cúspide del arsenal mundial, con casi ninguna derrota en su historial. Por escala, era al menos un destructor de continentes. Forjada a partir del núcleo del Earthshare de las llamas y la cúspide de la tecnología de la precivilización, el poder de la séptima llave divina era demasiado grande. Para proteger a su portador, tenía limitadores integrados, dividiendo su fuerza en etapas. En su forma inicial, pistolas gemelas, exigía poco del usuario y aún así podía aniquilar bestias Honkai menores, amenazas que llegaban hasta el nivel de ciudad. Las formas posteriores en Dedora de Shamash, liberación de límites poder de Anutu, y límite de carga cero Shuadaku de Uriel crecían exponencialmente en poder, llegando a rivalizar incluso con el fin. Incluso sin transformarse en la gran espada, las pistolas por sí solas igualaban a los Void Hunters. Una vez desbloqueadas, la hendedora de Shamash y las formas superiores podrían volverlo prácticamente invencible en este mundo. El único problema: sus llamas no perdonaban a nadie. El portador ardía junto con el enemigo bajo su calor apocalíptico.
Solo Kevin, fusionado con la bestia Honkai de clase Emperador Parvati y sus poderes criocinéticos, podía blandir el juicio libremente. Para cualquiera más, usar siquiera su segunda etapa significaba una muerte segura. Olvídate de sus formas finales trascendentes. Pero Sol solo sonrió. Tenía 3 objetos de resurrección en la mano. Tarde o temprano obtendría inmunidad al fuego / hielo o habilidades de resistencia. Por ahora, con su cuerpo fortalecido, desbloquear la gran espada ígnea de primera etapa no sería fatal. Incluso si quedaba gravemente herido, se recuperaría rápido. Eso hacía del juicio de Shamash la elección evidente, letal y elegante. ¿A quién le importaban las quemaduras mortales? ¿Qué era una herida fatal? ¿Cuándo podía revivir? Con un movimiento de muñeca, unas pistolas gemelas aparecieron en sus manos. Armazones en blanco y negro, cañones dorados ornamentados. El núcleo Earthshare dividido, incrustado en los seguros, brillaba tenuemente en rojo. El diseño rezumaba estilo distinto de las líneas duras de Ebony y Ivory. Esto era poder forjado en elegancia. Solo al sostenerlas, podía sentir el terror sellado en su interior. Canalizando energía hacia ellas, débiles chispas anaranjadas parpadearon en las bocas de fuego. Baal se estremeció a su lado, mirando fijamente las armas. ¿Qué clase de arma es esa? Se siente incluso más aterradora que una gnosis de un arconte. A sus ojos, solo eran pistolas bonitas no muy distintas de los juguetes que llevaba Billy Kid. Sin embargo, el aura que emanaban era innegable, la autoridad misma del fuego, similar a cuando ella sostuvo la gnosis del arconte Electro. No tenía dudas, si se dominaba, esta arma podría elevar a alguien al nivel de un arconte. Sentidos agudos. Sol guardó Ebony y Ivory, reemplazándolas por las pistolas gemelas del juicio. Realmente está cerca de la gnosis de un dios. Un arma forjada por humanos a partir del cuerpo de un dios. Después de todo, los Earthshare eran la encarnación de las propias leyes naturales. Llamarlos dioses no era ninguna exageración. Como siempre decía padre, solo la magia puede contrarrestar la magia. En Honkai, solo un Earthshare podía derrotar a otro Earthshare. Baal se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Le creyó por completo. ¿Armas hechas por humanos a partir de dioses? ¿El mundo exterior era realmente tan demente? Sol solo se rió suavemente y le revolvió el cabello. Vamos. Hoy estoy de buen humor. Vayamos a desayunar. Capítulo 134. Juramento y Proyecto Eden. Después de desayunar con las liebres astutas, Nicole, Billy, Ambi y Nekomata se marcharon juntos para completar una comisión en el Hollow. Al parecer, aquella promoción televisiva de hace unos días había funcionado. Los clientes finalmente confiaban en las Ares para trabajos de recuperación. Ojalá el cliente no fuera algún jefe de pandilla. De lo contrario, a Sol le preocupaba que Nicole volviera a hacer alguna jugada de ladrón que roba a ladrón y arruinara la reputación que tanto les había costado ganar como grupo. Recostado en el sofá, viendo al equipo partir, Sol pensó en ello con un suspiro. Así es, no se había unido a esta comisión. Claro, acababa de obtener un nuevo conjunto de habilidades y quería probarlas, pero sin un etéreo de alto nivel en el Hollow, simplemente no era digno del debut del juicio de Shamash. La idea de que ni siquiera los etéreos igualaran su fuerza actual le hizo perder todo deseo de probar One/Asura. Baal, sin embargo, se había unido al equipo de Nicole. Habiendo llegado a este mundo hacía solo unos días, todo seguía siendo nuevo para ella. Eso dejaba a Sol como el único guardián de la base de las liebres astutas. ¿Pero y realmente estaba solo? Abrió Internet y recorrió su lista de contactos, saludándolos uno por uno. La pequeña hermana Tsundere Colera Belobot, la rival derrotada Ellen Joe y sus amigas, Oshimi Miyagi, quien había prometido entrenar la fuerza de voluntad con él, la glotona Soukaku y la refinada Tsukishiro Yanagi, Kingi, Tsuyuani. Incluso sus 2 buenas hermanitas, Berta y Lila, recibieron cada una un mensaje amistoso. Por ahora, las relaciones eran solo amistades. Pero algún día, seguramente, florecerían. Lo que estaba haciendo ahora era simplemente regar y fertilizar su futuro jardín. Para cuando terminó su ronda de mensajes, la mañana se había deslizado silenciosamente hacia la tarde. Uf, cómo vuela el tiempo. Sol soltó una exhalación breve. Convertirse en un verdadero maestro de la gestión del tiempo es realmente un camino largo. Solo charlar había devorado 4 horas de su día.
Si intentaba hacer cualquier otra cosa, no quedaría tiempo en absoluto. Con eso en mente, le escribió a Bell para cumplir su promesa de comer hot pot. Se encontraron en Lumina Square, dirigiéndose al restaurante Simmer Hot Pot junto a Coz Café. Sol, ¿en serio eres confiable? Por una vez Bell saltaba de emoción como un gorrión. Hoy voy a comer hasta dejarte en bancarrota, perro rico. Adelante, come todo lo que quieras. Tengo bastantes ahorros. Sol sonrió. Incluso después de gastar 5.000 millones de Denny en tiradas ayer, no estaba tan arruinado como para no poder pagar un hot pot. Vender fragmentos de núcleos etéreos antes lo había dejado con dinero de sobra. Observando a la alegre chica de cabello azul a su lado, Sol recordó la expresión sombría de Wais el día anterior y preguntó. Por cierto, ¿Wais sabe que estás aquí conmigo? Nope. Le dije que estaba saliendo con un amigo en Lumina Square. Bell guiñó un ojo con picardía. Si supiera que es para cenar, armaría todo un drama. Ayer, la actuación de delincuente rubio de Sol había alterado tanto a Wais que casi se descontrola. Aún no podía entenderlo. ¿Cómo podía Sol actuar tan bien? ¿Acaso era un aprendiz secreto de 2 años en alguna compañía de idols? Pronto estuvieron sentados dentro, con una olla dividida burbujeando y platos de carne en rodajas llenando la mesa. Bell comía feliz, mientras Sol la observaba con un toque de melancolía. Se le escapó un suspiro. Oye, ¿por qué suspiras mirándome? Bell frunció el ceño. No me digas que ya te duele la cuenta. No, Sol negó con la cabeza. Incluso si comieras toda una vida, no me importaría. Solo estaba pensando y qué pena que alguien tan hermosa como tú no sea mía. Si solo se tratara de Bell, estaba seguro de que podría conquistarla. Pero su objetivo no era un solo árbol, era todo el bosque. Y ni siquiera él tenía confianza en poder cosecharlo entero. ¿Qué? Los ojos de Bell se abrieron de par en par, tropezando con sus palabras. Esto es y una confesión. Tú, zanahoria mujeriega, ni lo pienses. ¿Ves? Eso es exactamente lo que me preocupa. Sol se recostó con un suspiro problemático. Nicole y las demás parecen pensar lo mismo. ¿Qué se supone que haga? Podía reclamar fácilmente a una, pero nunca a todo el jardín. Bell quería abrirle el cráneo a Sol y ver qué circuitos de locura funcionaban dentro. Este tipo estaba realmente preocupado por no poder formar un harén sin problemas. ¿Y se atrevía a decirlo directamente frente a ella? Si tan solo hubiera dicho algo como la única para siempre y quizá lo habría aceptado en ese mismo instante. Sol, bastardo. Rechinando los dientes, Bell arrebató los callos del lado de la olla de Sol, los sumergió en su caldo y se los devoró. Vamos, dame algún consejo. Sol se deslizó sin vergüenza un poco más cerca. ¿Qué haría falta para que aceptaras a una zanahoria como yo? Los palillos desechables se partieron en su mano. Este tipo no tenía sentido del peligro, bailaba sobre sus minas como si estuviera en una rave. Muérete. Espetó. El día que mueras, diré que sí. ¿Lo prometes? Preguntó Sol con seriedad. Si muero, mejor no te retractes. Casualmente, tenía 3 monedas de resurrección. Morir una vez en el futuro no sonaba tan mal. Sí. Lo prometo. Bell puso los ojos en blanco, medio riendo por la exasperación. Entonces, hasta que cumpla esa promesa, solo somos amigos. Sol colocó suavemente 2 rebanadas de cordero en su plato. Bell se detuvo un momento y luego asintió. Mientras no intentes nada conmigo, somos buenos amigos. Claro que, si Sol dejaba de ser tan zanahoria, no le molestaría que intentara algo. En cuanto a su comentario anterior de vete a morir, lo descartó como una broma. No había forma de que Sol muriera. Era demasiado fuerte. Y, mientras seguía sirviendo comida a Bell, Sol reflexionó en silencio sobre su estrategia futura. Primero, asegurar a quienes estaban a su alcance. Para el resto mantener contacto constante, cultivar afecto, pero no confesar. Así, el campo de batalla amoroso solo estallaría entre quienes ya hubiera reclamado, mientras que los demás solo sentirían inquietud. Y mientras no descubrieran sus verdaderos planes, poco a poco se volvería indispensable para ellas. Incluso si todo explotaba, no sería tan terrible. Probablemente ninguna yandere intentaría cortarle la cabeza. Y probablemente. Sol decidió bautizar este plan como Proyecto Edén. Oye.
No creas que tu acto de caballero me engaña, sé que en el fondo eres un canalla. No voy a caer. Bell le lanzó una mirada fulminante cuando volvió a servirle. Hasta que se cumpla la promesa, somos hermanos. Solo estoy alimentando a mi hermana, eso es todo, sonrió Sol. Bell hizo un puchero, murmurando. Más te vale no tener ideas raras sobre tu hermana. Aún así, no apartó la comida que él le ofrecía. Por ahora, lo aceptaría como un hermano. Sol como hermano era confiable, incluso caballeroso, un buen amigo que tener. Una hora después, la comida terminó. Sol había esperado ver una película con su hermana temporal, pero Weiss debió notar algo extraño, una llamada telefónica, y Bell fue arrastrada de vuelta para ayudar en la tienda. Tras deambular un rato por Lumina Square, Sol estaba listo para regresar cuando se le ocurrió una idea. Se detuvo en una tienda de teléfonos, compró un dispositivo nuevo y registró un número recién estrenado. Para una agenda con tantos objetivos, un segundo teléfono era esencial. Hacía que gestionar el tiempo y las relaciones fuera mucho más seguro. Capítulo 135. Conspiración. 7 p.m. Después de pasar todo el día fuera, Sol regresó con las liebres astutas. Nicole y los demás ya habían completado su misión y habían preparado un festín. Nicole, ¿te tragaste el objeto de la comisión de hoy? ¿Por qué de repente eres tan generosa? Sol miró con curiosidad la mesa llena de platos. Por lógica, dado que habían tenido un buffet de lujo hace solo 2 días, Nicole no debería estar comiendo tan bien durante al menos una semana. A menos que se hubiera quedado con un objeto valioso de la comisión, Sol no podía pensar en otra razón para que hiciera esto. Claro que no, realmente me subestimas. Nicole de Mara puso las manos en la cintura y dijo con indignación. Hoy completamos la comisión perfectamente, y soy una mujer de palabra. Está bien entonces, pero ¿por qué la cena es tan extravagante hoy? Sol preguntó con cierta curiosidad. Porque hoy es día de pago. Cada vez que llega este día, siempre nos sentimos inexplicablemente felices y hacemos una gran cena. Ambi de Mara se lo explicó a Sol. ¿Es el sueldo del mes pasado? Ahora que lo mencionas, ya es día 20. Pagar los salarios del mes pasado tan tarde realmente es alargarlo demasiado. Sol no pudo evitar quejarse. Es el sueldo de este mes, dijo con orgullo Billy Kid. Aunque la jefa Nicole suele ser tacaña, cuando se trata del día de pago, es mucho mejor que la mayoría de los lugares. Eso sí que es bastante agradable. Sol asintió en acuerdo, mejorando su opinión sobre Nicole. Aún faltaban 10 días para que terminara el mes, y sin embargo pagaba los salarios antes de tiempo, equivalente a un adelanto de 10 días. Comparada con los jefes sin escrúpulos de antes de su llegada a este mundo, que a menudo retrasaban los pagos 10 o 15 días, Nicole trataba muy bien a sus empleados. En ese momento, Sol notó que Nekomata también estaba muy feliz, como si también hubiera recibido su paga. Pero como esta pequeña chica gato aún estaba en proceso de expiación, no debería estar recibiendo salario todavía. Sol preguntó. Nekomata, ¿qué pasa? ¿También te pagaron? No, no. Nekomata entrecerró los ojos con alegría. Nicole me dio algo de dinero de bolsillo. Ahora puedo comprar caballa. Ella misma estaba sorprendida. Después de todo, últimamente no había hecho nada bueno, solo cosas en contra de Nicole. No esperaba que durante su expiación no solo viviría en la gran casa que Sol había proporcionado, sino que Nicole incluso le daría dinero de bolsillo. Este lugar era casi demasiado humano. Ya veo. Sol lo entendió. Era precisamente porque Nicole trataba bien a todos que las liebres astutas estaban tan unidas. Pero pensándolo bien, incluso Nekomata, que acababa de llegar hacía 2 días, tenía dinero de bolsillo. ¿Y su salario? Sol miró a Nicole, frotando ligeramente los dedos. Nicole, ¿y mi salario? Aunque no le importaba demasiado la pequeña suma, uno no podía simplemente renunciar a lo que le correspondía por derecho. Claro que el tuyo está listo, pero como aún no habías regresado, pagué primero a los demás. Nicole sacó a regañadientes un fajo de billetes de su billetera y se lo entregó a Sol. Oh, entendido. Sol extendió la mano para tomarlo, pero sintió cierta resistencia. Al mirar hacia arriba, vio a Nicole con los ojos cerrados, el rostro lleno de renuencia. Sol, tendrás que tirar más fuerte. El dinero solo se va si lo arrancas. No podía soportar ver cómo sus denilles se escapaban ante sus ojos. El dolor era como un cuchillo en el corazón.
Y ya había soportado ese dolor 3 veces hoy. Sol sabía que si tiraba con más fuerza, podría arrebatarle el salario. Pero no lo hizo. En cambio, una idea completamente nueva se le ocurrió. Sol soltó los billetes y sonrió. Nicole, hagamos una apuesta. Piedra, papel o tijera. Si ganas, renuncio a mi salario. Si gano, me das mi sueldo y me dejas abrazarte un rato. ¿Qué te parece? El salario era solo de 500.000 denies, equivalente a unos $1.000. Podía permitirse apostar eso. Además, estaba seguro de que ganaría. Bueno, y Nicole dudó, pero finalmente aceptó. Si pierdes tu salario conmigo, no te arrepientas. Piedra, papel o tijera era pura suerte, ¿no? Sentía que su suerte había sido buena este mes. No solo había encontrado a Sol, sino que había ganado reputación varias veces. Creía que ganaría. Incluso si perdía, solo significaría un abrazo. Mientras tuviera cuidado, no terminaría como la última vez, cuando Sol se había aprovechado. Y Nekomata, observando desde un lado, sintió que algo no estaba bien. Con su astucia callejera, la forma en que Sol se veía ahora era exactamente como la de un croupier en un casino. Parecía que los apostadores tenían una oportunidad de ganar, pero en realidad, la casa siempre se lo llevaba todo. Nicole, quizá deberías pensarlo 2 veces. No creo que puedas ganar esta. Nekomata, pensando en el dinero de bolsillo que acababa de recibir, decidió ofrecer un consejo. No te preocupes, es solo piedra, papel o tijera. Todo el mundo confía en la suerte. Nicole agitó la mano, descartando la advertencia de Nekomata. Exacto, todo es suerte. Sol sonrió levemente en acuerdo. Su control electromagnético le permitía percibir las corrientes bioeléctricas en las personas. La elección de Nicole era evidente para él. Pero si su suerte era desafiante al cielo, quizá su habilidad fallaría. Todos, comamos primero. Sería una pena que este festín se enfriara. Sol se sentó alegremente, invitando a todos a unirse. Como su victoria era segura, ahora podía planear su siguiente paso. Cómo encontrar una forma de enviar a Ambi y Billy lejos para poder quedarse a solas con Nicole. Así que, en la mesa, Sol preguntó por la comisión del día. Nicole, por cierto, ¿qué era exactamente la comisión de hoy? Es una larga historia. Nicole tosió 2 veces y comenzó a presumir. El objeto de la comisión estaba oculto en lo profundo del Hollow, con caminos sinuosos más complejos que un laberinto, y numerosos etéreos custodiándolo. Si hubiera sido cualquier otra persona, no habría encontrado el objeto. Solo salir con vida ya sería difícil. Afortunadamente, bajo mi sabio liderazgo, navegamos los caminos laberínticos y derrotamos a innumerables etéreos y, con sus adornos, una simple misión de recuperación se convirtió en una batalla épica, como si hubieran derrotado a Nineveh. Andy, comiendo en silencio, parecía confundida. ¿Había ido al mismo lugar que Nicole hoy? La forma en que lo describía sonaba completamente diferente. Clap clap clap. Sol aplaudió rítmicamente en las partes emocionantes. Como se espera de la jefa Nicole, verdaderamente un modelo a seguir para todos nosotros. Por supuesto. Nicole rió con orgullo, balanceándose de felicidad, ya perdida en los halagos de Sol. Viniendo de Sol, alguien incluso más fuerte que un Void Hunter, su reconocimiento era adoración de primer nivel en toda Nueva Eridu. ¿Quién no se embriagaría con eso? Así, bajo la guía de Sol, la cena transcurrió entre risas interminables, y todos olvidaron inconscientemente la apuesta entre Sol y Nicole. Después de la comida, Sol llevó a Nicole a sentarse seriamente en el sofá para ver televisión, fingiendo estar absorto en la furiosa diatriba de un rudo reporter en pantalla. Baal y Nekomata habían sido persuadidas para ir a la habitación contigua a descansar, mientras que Ambi y Billy pronto se lavaron y se fueron a dormir. En ese momento, Sol finalmente dejó que Nicole regresara a su habitación. Pero justo cuando abrió la puerta, Sol se deslizó dentro tras ella. Nicole saltó del susto, alerta. Sol, ¿qué crees que estás haciendo? Sol solo le sonrió. Nicole, de repente recordé nuestra apuesta. Aún no he recuperado mi salario. Capítulo 136. La boca de Sol y la apuesta, cierto, existía algo así. Nicole de Mara dejó escapar un suspiro de alivio. Arrastrada por Sol toda la tarde, casi lo había olvidado. Si ganaba, no tendría que pagarle su salario. Si perdía, solo tendría que dejar que la abrazara.
Por suerte, Sol no buscaba nada más. Entonces, ¿qué tal piedra, papel o tijera? ¿El ganador se lo lleva todo en una sola ronda? Preguntó Sol con una sonrisa. Una sola ronda es demasiado intensa, Nicole dudó. Mejor 2 de 3. Te daré 2 oportunidades. Por supuesto, en realidad se estaba dando más oportunidades a sí misma. Si perdía en una sola ronda, se sentiría demasiado inconsciente. No hay problema. Empecemos. Sol podía percibir las corrientes bioeléctricas de otras personas, así que 3 rondas o 5 no hacían diferencia. Nicole asintió y dijo rápidamente. Piedra, papel o tijera. Ambos movieron al mismo tiempo. En ese instante fugaz, Sol percibió la dirección de la corriente bioeléctrica de Nicole. Sus dedos se estaban abriendo. Así que Sol lanzó tijeras sin dudarlo. Efectivamente, Nicole sacó papel. Sol ganó la primera ronda. Y Nicole empezó a sudar ligeramente, aliviada de haber establecido el mejor de 3. Aún tenía otra oportunidad. Miró a Sol y sintió que estaba completamente tranquilo, como si pudiera ver a través de todo. Otra vez. Nicole apretó los dientes, negándose a creer que Sol pudiera leerle la mente. Esta vez, las tijeras vencieron al papel. Nicole ganó. La alegría iluminó su rostro. Vio el amanecer de la victoria. Pero no se dio cuenta de que Sol la estaba dejando ganar, haciendo que su derrota final pareciera más natural. En la tercera ronda, la piedra venció a las tijeras. Sol había ganado. 2 rondas más, mejor de 5. Nicole aún no estaba dispuesta a perder. Quería intentarlo otra vez. Sentía que ya había descubierto los trucos de Sol. La próxima vez, estaba segura de que ganaría. No, una apuesta es una apuesta. Sol se negó sin dudar. Al negarse ahora, hacía que Nicole pensara que su victoria había sido solo por suerte para que la próxima vez volviera a caer. Está bien, perder es perder. Nicole no hizo trampa. Sacó el fajo de denilles de su billetera y se lo entregó a Sol. Intentó consolarse. Ese dinero iba para Sol de todos modos, solo estaba regresando a su legítimo dueño pero su corazón aún dolía. Si hubiera ganado, esos 500.000 denilles habrían sido suyos. ¿Y que Sol sobreviviera sin salario? Por favor, como si ese bastardo rico necesitara 500,000 denilles. Aún queda el abrazo. Sol ni siquiera contó el dinero, lo guardó directamente en su bolsillo. Más te vale no intentar nada raro. Nicole le lanzó primero una mirada amenazante, luego se acercó con cuidado para abrazarlo. Tranquila, es solo un abrazo. Sol sonrió al sentir la figura ardiente de Nicole. Eso dijiste la última vez también, murmuró Nicole. La vez anterior, Sol había dicho que era solo un abrazo y terminó robándole su primer beso. Incluso la había engañado diciendo que había dinero en el suelo, para luego emboscarla de repente y... Mira, un billete de Denny en el suelo, 10.000. Exclamó Sol de pronto, como si realmente lo hubiera visto. ¿Dónde? Nicole giró la cabeza apresuradamente para mirar. Los labios de Sol se curvaron en una sonrisa mientras capturaba su boca. Usó el mismo truco otra vez, y Nicole cayó por segunda vez. Sus ojos se abrieron de par en par, no podía creer que Sol la hubiera engañado con exactamente el mismo movimiento 2 veces. Realmente era tonta. De verdad. Pronto, en el abrazo de Sol y bajo el hábil toque de su mano sombra relámpago, la fuerza de Nicole se desvaneció. De repente sintió la mano de él recorriéndola y dijo: No te muevas tanto. Solo estoy tocando, nada más, susurró Sol de forma tranquilizadora. Nicole se relajó un poco. Si era solo eso, no era una gran pérdida. Pero entonces, la mano de Sol se volvió más atrevida. No toques mi ropa. La voz de Nicole sonó ansiosa. Solo estoy mirando, no haré nada, la persuadió como a una niña. Y sin embargo, lo que vino después resultó inolvidable. Nicole jamás olvidaría esta verdad. Las palabras de un hombre son mentiras. Y Sol Mercer es el mayor mentiroso de todos. De tocar a acariciar, casi sin darse cuenta, ambos ya habían terminado sobre una cama. Nicole intentó hablar, pero Sol le cubrió la boca. Luego susurró suavemente en su oído: Es tarde. No sería bueno perturbar el descanso de Ambi y Billy. Así que Nicole contuvo las lágrimas, apretó los dientes y guardó silencio. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo se había perdido tan mareadamente?
2 horas después, se apoyaban contra el cabecero, susurrando en voz baja. Sol, me engañaste. Nicole miró a Sol con los ojos llenos de agravio. Todo esto solo por el salario de un mes. Si lo hubiera sabido, se lo habría dado directamente. ¿Por qué tuvo que hacer una apuesta solo para apostarse a sí misma? Dijo que era solo un abrazo, pero ese abrazo había ido demasiado lejos. ¿Quién te manda ser tan hermosa? No pude evitar engañarte. Sol alisó suavemente el desordenado cabello rosado de Nicole, hablando en voz baja. Hablador. Nicole, aunque secretamente feliz por dentro, aún hizo un puchero con desdén. Pero al pensarlo, una punzada de acidez surgió en su interior. ¿Sabía que Sol era un mujeriego a cuantas más tenía en la mira? Originalmente había planeado enderezarlo antes de hablar de amor. No esperaba que él la emboscara primero. Pensando en eso, Nicole levantó la cabeza, sus brillantes ojos fijos en Sol. A partir de ahora, solo me amarás a mí. Estaremos juntos para siempre. Sol abrazó a Nicole y prometió con suavidad. Aunque el cielo se derrumbe, aunque la tierra caiga. Entre tormentas y peligros, jamás te abandonaré. Si alguna vez me desvío, que 1.000.000 de voltios me fulminen, que el fuego celestial queme mi corazón y mis huesos. Juntos para siempre, como una familia para siempre. ¡Qué juramento tan cruel! Nicole se sobresaltó por la repentina seriedad de Sol, pero su corazón se calmó. Miró al hombre a su lado, y sus ojos se suavizaron con afecto. Cuando se trata de votos de amor que desafían cielo y tierra, ¿qué mujer no se conmovería? Recuerda lo que dijiste: si alguna vez me traicionas, que el rayo y el fuego te consuman. Nicole sonrió, con un rastro de alegría tirando de sus labios. No te preocupes. Sol se quedó un poco sin palabras. En los dramas, ¿no era normalmente la mujer quien cubría suavemente la boca del hombre para evitar que jurara demasiado? ¿Por qué aquí era al revés? Mañana ven conmigo al orfanato, ayúdame a revisar cómo están los niños. Nicole se apoyó contra el pecho de Sol, hablando con un tono suave, casi mimado. Originalmente había planeado ir sola, pero después de esta noche, claramente no podía. Y parte de la razón por la que había adelantado el salario de todos era esta: una vez pagados, el dinero sobrante era suyo para usarlo libremente. Ok, ningún problema. Sol aceptó, no era nada. Bien. Entonces ya puedes irte. Nicole asintió, dándole una sutil señal de despedida. Quiero dormir contigo. Así puedo cuidarte. Sol la miró con sinceridad. Lárgate. Nicole agitó la mano con impaciencia. No quiero que Ambin y Billy sepan lo nuestro. Solo pensar en él la irritaba. Ya la había engañado hasta dejarla sin ropa interior, y aún quería quedarse a pasar la noche. Si Andy, Billy o Nekomata se enteraban, ¿cómo podría mirarlos a la cara? Está bien. Descansa. Dormir un poco más no te hará daño. Sol besó a Nicole en la mejilla, se vistió y salió con cuidado. Después de que se fue, Nicole frunció ligeramente el ceño y suspiró. ¡Qué monstruo! ¿No sabe sentir lástima por mí? Solo empuja y aprieta. Antes había sido soportable, pero ahora que estaba quieta, el dolor apareció. Su pecho estaba cubierto de marcas rojas. Mientras tanto, de vuelta en su propia habitación. Desde la cama, una voz habló. ¿Ya volviste? Era Raiden Makoto. Sol respondió con honestidad. Por alguna razón, en realidad se sentía culpable, como si lo hubieran atrapado siendo infiel. Sacudiéndose ese pensamiento extraño, Sol se subió a la cama, abrazó a Ei y se quedó dormido. Hoy realmente había sido un día lleno de acontecimientos. Pero a partir de hoy, también tendría que asumir la responsabilidad por Nicole. Capítulo 137. Impresiones invertidas. Temprano a la mañana siguiente. Sol se despertó inusualmente temprano, pensando en cómo estaría Nicole hoy. Primero, usó casualmente el giro diario de gacha del sistema y obtuvo una carta verde. Una motocicleta de carreras Kawasaki Ninja H2R. Potencia máxima. 300 caballos. Velocidad máxima. 400 km por hora. Sol le echó un vistazo. Se veía impresionante y podía servir para desplazarse. Pero dentro del anillo interior de Nueva Eridu, realmente no había dónde usarla.
Además, con su dominio del control electromagnético, podía simplemente montar un pedazo de chatarra como un inmortal de la espada, moviéndose más rápido que la H2R de todos modos. Así que la moto tenía cierto valor, pero no demasiado. Después de apartar con cuidado a la aún dormida Raiden Makoto, Sol se lavó y salió a dar un paseo. Compró algunos suplementos nutricionales para Nicole de Mara. Entonces recordó hoy debía ir con ella de visitar a los niños del orfanato. No podía presentarse con las manos vacías. La comida era fácil, sacó varios cientos de libras de hamburguesas y bocadillos de las cartas de suministros del sistema. Pero Sol pensó que también merecían algo para la mente. Como dice el refrán, es mejor enseñar a alguien a pescar que darle pescado. Estos niños necesitaban conocimiento para que en el futuro pudieran convertirse en pilares de Nueva Eridu y encontrar trabajos satisfactorios. Así que Sol se dirigió a una librería y compró 100 juegos de guías de estudio para primaria, secundaria y preparatoria. Gracias al descuento por mayoreo, solo costó 2 millones de denines. No esperaba que vinieran como una serie completa. Se rió mientras hojeaba un ejemplar. Desde la primaria hasta la preparatoria, todo estaba publicado por la misma compañía. Coleccionar la serie completa incluso les daba un título elegante. De primaria a la escuela integral Metis. Comparados con los de su antiguo mundo, estos eran ridículamente baratos. En aquel entonces, un conjunto completo de guías integrales que cubrieran todos los grados y materias habría costado al menos entre $1.000 y $1.200, unos 500 a 600 mil denilles aquí. Pagando con gusto, Sol llevó de regreso a la base de los liebres astutas las 5 toneladas de guías de estudio más los más de 10 kilos de suplementos sin ningún esfuerzo. Con su fuerza actual capaz de levantar cientos de toneladas esto no era nada. Para entonces, Nicole y los demás ya estaban despiertos, esperando que la chef de orejas de gato Nekomi Yamana terminara el desayuno. En el sofá, Nicole parecía tranquila en la superficie, pero no estaba tan habladora como de costumbre. Lo de ayer claramente había dejado huella. Incluso había cambiado su atuendo, camisa blanca con un blazer rosa, pantalones largos casuales en lugar de sus habituales shorts. Completamente cubierta. No tenía opción. Solo había dejado demasiadas marcas, y esa era la única manera de ocultarlas. Ambi de Mara, tan observadora como siempre, preguntó con seriedad. Nicole, ¿con quién peleaste? Tus heridas son graves. Por su aguda observación, era obvio Nicole tenía dolor en las piernas, y su pecho también estaba sensible. El rostro de Nicole se sonrojó y tartamudeó. No peleé con nadie, solo y me resbalé ayer. Ambi frunció el ceño. Con las capacidades físicas de Nicole, una caída no podía dejarla así. Y cambiarse de ropa tan completamente. De hecho, Ambi sentía que Nicole parecía un poco más inmadura hoy. Pero como Nicole no quería explicarlo, Ambi no insistió. Ya veo, y él se le adelantó. Recostada en el sofá, lanzó una mirada a Nicole. Anoche, Sol había llegado tarde a casa, aún impregnado de su aroma. Había atado cabos. Aunque no esperaba que hubiera llegado tan lejos. Pensó que solo habían sido abrazos y besos. Miró a Ambi y luego negó levemente con la cabeza. Podía ver que Ambi tenía sentimientos por Sol. Pero qué pena, chica, tu cabeza ya brillaba de verde. En ese momento, Billy Kid vio a Sol entrar cargado de bolsas. Jefe Sol, ¿qué es todo eso? Había tantas cosas que apenas cabían por la puerta. Sol dejó todo en una esquina, el montón casi formando una pequeña colina. Al instante, la atención de todos fue atraída hasta Nekomata asomó la cabeza desde la cocina. Sol separó los artículos. Estos son regalos para Nicole. Estos son regalos para los niños del orfanato. Le entregó los suplementos a Nicole. Billy intentó echar un vistazo, pero Nicole lo derribó de un puñetazo de inmediato. Sol compró esto para mí. No espíes las cosas privadas del jefe. Nicole miró dentro de la bolsa, y su impresión de Sol se disparó. Salir temprano en la mañana para comprarle cosas que he considerado. ¿Y eso qué es? Billy se levantó, frotándose la cabeza, y señaló el otro montón. Ayer Nicole me pidió que fuera con ella al orfanato, así que compré regalos para los niños, respondió Sol con una sonrisa. ¿Regalos para niños? Ese empaque parece de librería y... Billy observó las etiquetas con sospecha. Correcto. Son todos los materiales de estudio desde primaria hasta preparatoria.
Quiero que tengan un futuro brillante, explicó Sol. Nicole y Nekomata se estremecieron al mismo tiempo. Si sus infancias hubieran estado llenas de eso, habría sido una pesadilla. Sol, ¿eres un demonio? ¿Regalarle cosas así a niños? Nekomata lo miró como si fuera un maestro desquiciado. Había abandonado la escuela joven, pero incluso ahora recordaba el tormento de apresurar la tarea de verano. No puedes verlo así. Realmente es un gran regalo. Nicole, recordando sus propias dificultades infantiles con el estudio, entendió la intención de Sol. En aquel entonces, ni siquiera había tenido acceso a materiales como esos obligada a reunir conocimiento de libros viejos. Incluso cuando entró a una escuela pública gratuita, las guías adicionales escaseaban. Con estas, los niños del orfanato tendrían un punto de partida sólido. Nicole, ¿realmente me entiendes? Sol asintió satisfecho. Pero Ambi captó un detalle distinto. Habló pensativa. Entonces hoy tú y Nicole irán al orfanato. Como subtesorera de los liebres astutas, sabía que el grupo solía operar con déficit. Solo este mes y uno anterior habían sido excepciones. Este mes era gracias a Sol, que había llenado sus arcas. El anterior había sido porque alguien olvidó contabilizar los libros. Ahora entendía la verdad, Nicole había estado financiando el orfanato todo este tiempo. Ajá, así que era eso. Nicole le lanzó a Sol una mirada de reproche. Había expuesto su secreto. ¿Cómo se suponía que mantendría ahora su imagen de jefa astuta y calculadora? Pero como ya estaba al descubierto, solo pudo explicar. Lo hago por la imagen pública de los liebres astutas, nada más. Una jugada de relaciones públicas. Jefa Nicole, no diga más, lo entendemos. Billy estaba prácticamente llorando, conmovido hasta su núcleo robótico. Pensar que nuestra jefa es una persona tan profundamente buena. Con razón parecía despiadada, estaba ocultando su corazón todo este tiempo. Me equivoqué contigo, jefa Nicole. Antes siempre pensé que solo eras codiciosa, poco fiable, una jefa del bajo mundo llena de intrigas y... Billy. Esa era la imagen que tenías de mí. Nicole no pudo soportarlo más y lo golpeó otra vez. Este robot estaba averiado. Era hora de pedir uno nuevo. Capítulo 138. El orfanato. Después del desayuno. Lo que se suponía que sería solo un viaje de Sol y Nicole de Mara terminó convirtiéndose en una salida de equipo completa para los liebres astutas. Todos querían ver con sus propios ojos cómo Nicole realmente apoyaba al orfanato. Como básicamente eran familia, Nicole solo murmuró una queja simbólica antes de aceptar. Así que el grupo se apretujó en el viejo cacharro, cargando todos los regalos que Sol había preparado, y se dirigieron hacia el orfanato más cercano, el orfanato Rayos del Sol. Sí, el más cercano, también el mismo lugar donde Nicole había crecido. Aunque, en realidad, apoyaba a más de uno. No tardaron mucho en llegar. En el momento en que bajaron del coche, unos cuantos niños de vista aguda los detectaron. Inmediatamente corrieron de vuelta, gritando con alegría. La hermana mayor Nicole está aquí. La hermana mayor Nicole está aquí. Y trajo a su ayudante robot y a un montón de amigos también. Cada vez que Nicole los visitaba, era su día más feliz. No solo por los bocadillos que siempre llevaba, sino porque era la hermana mayor más amable que conocían. Y hoy, Nicole incluso había venido con ropa nueva y amigos nuevos, eso los emocionó aún más. Nicole, eres bastante popular aquí, dijo Sol con una leve sonrisa, escuchando el parloteo emocionado de los niños. Por supuesto. Son buenos chicos, amables y agradecidos, respondió Nicole suavemente, mirando a las pequeñas figuras con un toque de emoción. Pero oye, ¿y por qué me llamaron ayudante robot? Gritó Billy Kid con frustración. Soy el deslumbrante e invencible caballero de la luz estelar. Quizá es solo que realmente pareces un ayudante. Nicole lo dijo con naturalidad, encogiéndose de hombros. Y Billy se derrumbó en la desesperación, cuestionando toda su existencia. ¿Cómo alguien tan elegante como él podía ser confundido con un lacayo? En ese momento, una anciana frágil de cabello blanco se acercó, rodeada de niños. Nicole, ¿has venido a vernos otra vez? Sus ojos nublados brillaban débilmente con emoción. El orfanato está funcionando bien últimamente. Ya nos has ayudado tanto, no olvides pensar también en ti misma.
A lo largo de los años, sin el apoyo de Nicole, este orfanato habría desaparecido incontables veces. Había gastado lo suficiente en ellos como para comprar una casa cercana. Está bien. Soy la jefa de la agencia más fuerte de Nueva Eridu. Una pequeña cantidad de dinero como esta no significa nada para mí. Nicole agitó la mano con audacia, como si no fuera gran cosa. Tú y. La anciana suspiró, dividida entre la gratitud y la impotencia. Conocía a los liebres astutas, un nombre del bajo mundo no precisamente impecable. Si no fuera por su ayuda con el orfanato, quizá no los habría aprobado. Pero últimamente, los Ares habían cambiado su imagen, convirtiéndose en los héroes que salvaron la calle Canvas. La anciana se volvió hacia Sol y los demás con una sonrisa. Entonces, ¿estos son tus amigos? Bienvenidos, bienvenidos. Nunca había visto a Nicole traer a nadie antes, así que sentía curiosidad. Después de todo, estas personas también eran benefactoras del orfanato. Sol, Ambi de Mara, Billy y Nekomi Yamana ofrecieron un saludo cortés solo para ser inmediatamente rodeados por una horda de niños. Niños, no abrumen a nuestros invitados. Regañó suavemente la anciana. Nicole, observando, dijo con dulzura. Está bien. Son más valientes de lo que parecen. Para sorpresa de todos, fue Billy, el supuesto ayudante robot, quien se volvió el más popular. Para los niños de primaria, nada era más genial que un robot caballero con delirios heroicos. Mientras tanto, Sol estaba rodeado de niñas pequeñas. Un hermano mayor guapo que además era un héroe de las noticias. Irresistible. Con apariencia y fuerza, era demasiado deslumbrante para que lo ignoraran. Hermano mayor, ¿eres uno de los amigos de la hermana Nicole? Preguntó una niña con curiosidad. Sí. De hecho, soy un amigo muy cercano. Sol pensó en su relación con Nicole y respondió con confianza. Guau. ¿Puedes contarnos la historia de cómo salvaste la calle Canvas la última vez? En la tele, la hermana Nicole se veía tan genial, pero quiero escucharlo de ustedes. Sol sonrió. Muy bien entonces. Todo empezó un domingo lluvioso, cuando Nicole y yo recibimos una pista de un informante misterioso y se lanzó al relato, rodeado de niñas ansiosas. Los niños eran dulces capullos inocentes que ya eran más maduros de lo que deberían por culpa de las dificultades. Frente a ellos, uno no podía evitar ablandarse. Entretejió detalles como si fuera una historia detectivesca, al estilo de Conan Edogawa, reduciendo un poco los niveles de poder. El villano era persistente, lleno de trucos y trampas, derrotado solo después de una lucha larga y dura, aunque en realidad había sido eliminado de un solo golpe. Mientras tanto, Nicole había terminado de hablar con la directora anciana y se unió en silencio al grupo de niñas, sentándose junto a ellas. Apoyando la barbilla en la mano, escuchó la narración de Sol. Sus ojos brillaban, sus labios se curvaban en una sonrisa. De verdad le gustan los niños, y pensó con calidez. Nicole lo observó en silencio, con el corazón ligero y feliz. Pronto Ambi y Nekomata también se unieron, sentándose junto a Nicole. Sol tenía un talento natural para contar historias, atrayéndolas sin que se dieran cuenta. Pero Ambi se sentía inquieta. Al ver a Nicole sonreírle a Sol, podía percibirlo. La persona más cercana a Nicole ya no era ella. Era Sol. La comprensión entre ellos no dejaba espacio para ella. Incluso sentada justo al lado de Nicole, frente a Sol, se sentía como una extraña. Ayer no había sido así. Una era Nicole, su amiga más querida. El otro era Sol, con quien veía películas y compartía hamburguesas. Ambos eran personas que atesoraba. Entonces, ¿por qué, ahora que estaban todos juntos, le dolía por dentro? Capítulo 139. El regalo más preciado. Un relato dramático se desplegó desde los labios de Sol. Las niñas soltaron jadeos y risitas con cada giro de la historia, completamente inmersas. Antes de que se dieran cuenta, habían pasado 2 horas. El poderoso rey invencible del puño finalmente había caído, y la gente de la calle Canvas había sido salvada. Cuando la historia terminó, las niñas regresaron lentamente de su trance. ¡Guau! Eso fue mucho más emocionante que las entrevistas de la tele. Con razón lo llamaban el rey invencible del puño, era tan fuerte. Suspiraron, reacias a que el relato acabara. Y Nicole de Mara y Nekomi Yamana sofocaron sus risas, mientras Ambi de Mara negaba con la cabeza.
Ellas habían visto esa pelea. El llamado Rey Invencible del Puño había sido hecho pedazos al instante, dejando la ropa de Sol impecable. Bueno, y para ellas había sido un enemigo peligroso. Pero para Sol, apenas había supuesto un esfuerzo. Hermano mayor, eres increíble. Exclamaron las niñas, con los ojos brillantes. Derrotar a un villano tan aterrador, eres un verdadero héroe. En sus ojos, el Rey Invencible del Puño había sido astuto, despiadado y abrumadoramente fuerte. Solo escuchar sobre la batalla había sido emocionante. Sol soltó una risa modesta. Oh, no fue nada. Solo una cosita. Las niñas se inclinaron hacia adelante con entusiasmo. Entonces cuéntanos otra. Queremos oír más. Quizá en otro momento, dijo Sol con una sonrisa torcida. Ya se sentía un poco culpable por exagerar a un debilucho hasta convertirlo en una amenaza colosal. Aunque no podía negar lo bien que se sentían sus miradas de admiración. Aún así, esperaría hasta tener oponentes reales que valieran la pena contar. Está bien, y las niñas hicieron pucheros, pero no insistieron. Sol sonrió con calidez. ¡Qué niños tan encantadores! Mirando su teléfono, vio que era hora de comer. Parece que es la hora del almuerzo. Hoy el hermano mayor invita a hamburguesas. Hamburguesas. Sus ojos se iluminaron y se apagaron igual de rápido. Pero las hamburguesas son caras y... Sí, podemos comer lo que prepare el orfanato. No queremos causarte molestias. La directora, la anciana, también intervino. Ya les debemos demasiado. Es mejor ahorrar donde se pueda. Sol desestimó sus preocupaciones con un gesto. No pasa nada. Es un día especial. Un pequeño capricho no hará daño. Con su reserva de hamburguesas del sistema, ni siquiera un siglo las terminaría. Compartir unas pocas no era nada. La anciana dudó, pero Nicole la interrumpió. Este es un regalo de Sol. Por favor, acéptelo. La directora miró largamente a Nicole y pareció comprender. Nicole, trayendo a alguien aquí por primera vez, y un joven tan generoso además, y su vínculo era evidente. Así que nuestra Nicole por fin se va a casar, ¿eh? Pensó con cariño. Volveré en un momento. Esperen aquí como buenos niños. Sol dio unas palmaditas en la cabeza de una niña afortunada y salió. ¡Qué buen hermano mayor!, y susurraron los niños, observándolo marcharse. Poco después, Sol regresó cargando una enorme bolsa de hamburguesas. Le dio una a cada niño, guardó porciones para Ambi y Nekomata, y le entregó a Nicole algo diferente, una comida fresca y más saludable. Supuso que las hamburguesas no eran lo mejor para la condición actual de Nicole. Pronto, todos empezaron a comer. Gracias, hermano mayor. La hamburguesa está deliciosa. Los niños mordisqueaban con cuidado, saboreando cada bocado. Para ellos, era un lujo poco común. Sol sonrió mientras revolvía algunas cabezas. Me alegra que estén felices. Una hora después, la comida había desaparecido. Las niñas se agruparon, susurrando entre ellas, y luego se acercaron a Sol. Hermano mayor Sol, gracias por ser tan amable con nosotras. De nada. Niños como ustedes merecen amabilidad. Si hubieran sido mocosos malcriados como los de su antiguo mundo, no les habría dado ni una miga. Pero estos niños eran dulces, educados y preciosos. Valían cada esfuerzo. Hermano mayor Sol, eres el mejor. Sus ojos brillaban como estrellas. Lo hemos hablado y hemos decidido concederte un deseo. ¿Un deseo? Sol soltó una risita. Claro, tenía un deseo. Cartas doradas en cada tirada. Pero no era algo que ellas pudieran conceder. Sí. Asintieron con firmeza. Dinos tu deseo y lo haremos realidad con todas nuestras fuerzas. Nicole se animó, observando con interés. Quizá era su estado de ánimo después de la noche anterior, pero en realidad se sentía un poco celosa al ver cómo se aferraban a Sol. Más le valía elegir con cuidado, pensó. O no se acercará a mí en un mes. Sol pensó un momento. Sus caritas ansiosas eran imposibles de resistir. Muy bien entonces. Un deseo. Acarició la cabeza de una niña y dijo con seriedad. Mi deseo es que todas entren en la escuela integral Metis. Las niñas se quedaron paralizadas, atónitas. Eso no era lo que esperaban en absoluto. La escuela integral Metis, la academia más prestigiosa de toda Nueva Eridu.
Incluso siendo niñas, sabían lo imposible que sonaba. Oh, Sol, solo tú harías un deseo así. Nicole estalló en carcajadas, encantada. De todos los deseos posibles, eligió ese. Su mente funcionaba de maneras tan extrañas. Andy, sin embargo, asintió solemnemente. De hecho, es un deseo excelente. Las niñas, casi al borde de las lágrimas, protestaron. Es demasiado difícil, hermano mayor. Elige otro deseo. Sol negó con el dedo, sonriendo con dulzura. No. Este es mi único deseo. Si no quieren intentarlo, entonces olvídenlo. Las niñas se miraron entre sí y luego apretaron los puños con determinación. Si ese era el único deseo de su buen hermano mayor, entonces lo cumplirían, pasar a lo que pasara. De acuerdo. No te decepcionaremos. Así me gusta. Sol les pellizcó las mejillas con cariño. Para ayudarlas, incluso preparé un arma secreta para probar los exámenes. ¿Qué es? Sus ojos se llenaron de esperanza. Sol salió con paso decidido y regresó con un enorme paquete. Al desenvolverlo, apiló torres de guías de estudio frente a ellas. Desde primaria hasta la escuela integral Metis. ¿Sorprendidas? Y las niñas miraron con horror. Incluso los niños que habían estado colgados de Billy Kid se detuvieron en shock, aferrándose a sus nuevos regalos. Un momento, ¿por qué nos están arrastrando a esto también? Hermano mayor, este es realmente nuestro regalo. Por favor, llévatelo, somos demasiado pequeños para este sufrimiento. Los libros se alzaban más altos que los propios niños. Tantas páginas, tantos problemas, absolutamente aterrador. Un regalo dado no puede devolverse. Deben terminar cada uno de los ejercicios. La sonrisa de Sol era amable, pero a los ojos de los niños, era la sonrisa de un demonio. Rápido, denle las gracias al señor Mercer. Estos son verdaderos tesoros. La anciana sonreía radiante, rebosante de alegría ante la escena. Para ella, aquello era una oportunidad invaluable para los niños. Y gracias, hermano mayor. Sol gimieron los pequeños, casi llorando. ¿Qué podía ser peor que una montaña de tareas más alta que uno mismo? Nicole se reía tanto que apenas podía respirar. Al ver la miseria de los niños, se sentía divertida y extrañamente orgullosa. No, esto era por su brillante futuro, por supuesto. Estaba muy feliz por ellos. Pero, a juzgar por la hora, ya era momento de irse. Sol, se está haciendo tarde. Volvamos y dejemos que los niños se sumerjan en su mar de conocimiento. De acuerdo. Sol asintió, luego saludó a los niños con la mano. Adiós, pequeños. Si esto no es suficiente, la próxima vez traeré más libros. Los rostros de los niños se llenaron de desesperación. Parecía que el propio cielo se derrumbaba. El hermano mayor Sol y que era bueno. El hermano mayor Sol y que era cruel. El hermano mayor Sol y que era ambas cosas. Adiós entonces. La próxima vez, no gasten tanto, dijo la anciana con calidez, despidiéndolos con la mano. Nicole y los demás respondieron al saludo, luego subieron al viejo cacharro y dejaron atrás el orfanato. Capítulo 140. El plan de servicios domésticos Victoria. Mientras Sol pasaba sus días mezclándose con las liebre astutas. En una mansión lujosa, todos los miembros de servicios domésticos Victoria se habían reunido. Jefe Licaón, ¿por qué nos llamó con tanta urgencia? ¿Qué sucede? Ellen Joe habló con pereza, masticando una paleta. Los pocos días de vacaciones la habían dejado renovada, pero ahora que había vuelto al trabajo parecía como si su alma hubiera abandonado su cuerpo, totalmente desprovista de motivación. Concéntrate, Ellen, dijo Von Licaón con un tono impotente. Los días pacíficos en la vida son, sin duda, algo que hay que apreciar. Pero si no luchas por ellos, esa paz acabará perdiéndose. Entendido, jefe Licaón. Ellen enderezó un poco la postura, aunque no estaba claro si realmente estaba escuchando. Von Licaón asintió levemente y luego dijo con seriedad. La razón por la que los he reunido es Sol Mercer. El amo ha tomado una decisión. La expresión de Ellen cambió ligeramente, y su actitud despreocupada fue reemplazada por una seriedad total. Durante sus vacaciones había interactuado con Sol una vez. Apenas 2 noches atrás, incluso habían charlado. No eran amigos cercanos, pero al menos conocidos.
En general, Sol era un hombre interesante, y estar cerca de él había sido agradable. Ahora, al escuchar su nombre, su atención se agudizó por completo. Recordó de pronto que aquel caballero humorístico era, en realidad, la misma figura despiadada que mató al rey invencible del puño con una sola moneda, y que tenía un bangbo capaz de partir al carnicero de Aden como si fuera papel. Alexandrina Sebastiane, Rina, lanzó una mirada tenue hacia Ellen, pero no dijo nada sobre su reacción. Von Lycaon continuó. El origen de Sol es demasiado misterioso. Su fuerza es lo bastante grande como para sacudir los cimientos de Nueva Eridu. Debemos reunir toda la información posible. Por esta razón, el amo nos ha asignado una misión de alto riesgo relacionada con el sacrificio, una criatura que, en circunstancias normales, debería manejar el amo personalmente. Aferrando su motosierra, Corin Weekes tembló ligeramente. Una misión de alto riesgo y suena aterrador. Lo es. Von Lycaon, por una vez, estuvo de acuerdo. Según la información del amo, esa criatura fue plantada originalmente en el Goethe Grand Theater hace años por cierta organización. Su propósito: eliminar a varios altos funcionarios. Y, de hecho, lo lograron. Una catástrofe Hollow estalló de repente, y ni una sola figura importante dentro del teatro sobrevivió. Estrictamente hablando, no hubo sobrevivientes en absoluto. Durante años, todos creyeron que no había sido más que un devastador brote Hollow. El sitio fue catalogado como de riesgo extremo, y nadie prestó atención a lo que realmente había masacrado a todas esas personas. Solo recientemente, cuando el amo eligió ese Hollow para estirar un poco los músculos, tropezó con esa extraña criatura. Incluso para el amo requirió esfuerzo lidiar con ella. Para nosotros, es indeciblemente peligrosa. El tono de Von Lycaon se volvió grave. Era un monstruo que una vez los había obligado a huir en completo desorden. Incluso enviar a la cazadora del vacío más joven, Oshimi Miyabi, difícilmente haría que la tarea fuera sencilla. Entonces, ¿si quieres decir que esto es una misión suicida? Ellen arqueó una ceja, expresando su sospecha en voz alta. Mientras tanto, Corin ya había bajado la cabeza, murmurando en voz baja lo que sonaba como un testamento. Por supuesto que no. Rina negó con la cabeza, su tono suave. Para el amo, Servicios Domésticos Victoria no es algo que pueda descartarse a la ligera. No somos los actores principales en esta tarea. Nuestro papel es encontrar la forma de invitar a Sol a unirse a la misión y, en el proceso, reunir más información sobre él. Si pertenece a ellos, entonces al enfrentarse al sacrificio inevitablemente cometerá un error. Si realmente es solo un agente solitario, esta será nuestra oportunidad de construir una conexión significativa con él. Ellen asintió, una expresión de comprensión cruzando su rostro. No estaba muy lejos de lo que ya había supuesto. Pero Corin, dulce e inocente como siempre, encontró la falla. ¿Pero qué pasa si Sol realmente es un tipo malo? ¿Qué hacemos entonces? Si Sol realmente pertenecía a esa organización, no les permitiría husmear tan fácilmente. Por eso el amo ha dispuesto que otra parte se involucre, dijo Von Lycaon con firmeza. La Oficina de Operaciones Especiales Hollow. El amo todavía tiene cierta influencia allí. Aunque me cueste admitirlo, sus capacidades sí superan las nuestras. Esta llamada cooperación, por supuesto, no sería directa. No simplemente le dirían a la oficina: oigan, hay un sacrificio, vayan a investigarlo. En su lugar, la idea era esperar el momento adecuado y luego dejar que la oficina interviniera bajo la apariencia de una misión de limpieza Hollow. Después de todo, aunque el amo de Servicios Domésticos Victoria tenía influencia, de ningún modo era superior a la oficina. Y en cuanto a Sol, tampoco le hablarían abiertamente del sacrificio. En cambio, el plan era atraerlo bajo el disfraz de un encargo.